Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Movilización Hispana que le hemos titulado En Misión. Conmigo el pastor Jasón Carlisle, quien te habla Diego Fernández. Estamos para acompañarte unos minutos en este podcast, este nuevo podcast que estamos comenzando. Jasón, muy bienvenido. Muchas gracias, es bueno estar de vuelta, no solo en el podcast, sino en Virginia. En Virginia, porque acabas de llegar de Colombia. Así es, tremenda oportunidad de estar con nuestros colegas de Misincol, Misiones Indígenas de Colombia, y traigo la gavilla un poquito más llena porque gracias a Dios en el taxi, hablando de cosas espirituales, pudimos después compartir con el taximetrista ahí en Bogotá y aceptó a Cristo. Qué bendición, qué bendición. Más adelante seguramente van a escuchar un poco acerca de este viaje de Jasón allá en Colombia, pero hoy día lo que nos lleva al tema es la importancia del pastor en las misiones. El podcast anterior, Jasón, estuvimos hablando de la importancia de tener un equipo de misiones, específicamente de tener un líder de misiones, pero hoy es acerca del pastor, la importancia del pastor en la obra misionera. Claro, la cabeza de la iglesia obviamente está dirigiendo toda la visión de la iglesia y en particular el tema que hemos dicho es el centro de todo lo que hace la iglesia. Exactamente, y siempre decimos, ¿no? El pastor tiene esa responsabilidad de traer visión a la iglesia, de traer visión a sus discípulos, al lugar donde el Señor lo ha puesto, porque en definitiva, cómo sea el pastor, claro, es como va a ser la iglesia. Así es. Lo que al pastor le apasiona es lo que le apasionará al final a la iglesia. Entonces creemos que es de suma importancia el rol del pastor en las misiones. Y yo quisiera que pensemos y compartamos con cada una de las personas que van a estar mirando o escuchando el podcast, cuáles son esas características o esos roles que los pastores deberían de tener. Vamos a hablar de algunos pastores. Uh-huh. Sí, me parece excelente. La idea hoy es compartir algunas historias de algunos pastores para que usted, pastor, pueda ir viendo y tomando idea, ¿no? Lo primero que podemos decir es que un pastor involucrado en misiones es un pastor que transmite visión, Jasón. Así es. Que transmite la visión a su iglesia, que constantemente está compartiendo de la visión, ¿verdad? Y pastor, quizás en el tema de misiones, si usted no ha desarrollado esa visión porque tiene tantas cosas para hacer, usted no tiene que empezar con la visión totalmente formada. Tú no empezaste así, ¿verdad? No fue así. Pero al ir avanzando, vas a irlo llenando la imagen, pero si tú tenés ese líder de misiones que empieza a hacer la investigación, que te trae la información, opciones para la iglesia, eso poco a poco a ti mismo te va a ayudar. Sí. Entonces es importante saber que el pastor transmite visión. Ahora, ¿qué hay de importante, Jasón, en que el pastor mismo renueve su visión? Porque sí. a veces pensamos, bueno, hay que transmitir visión, pero a veces la visión se queda media corta, ¿no? La importancia de renovar la visión. Sí, y como pastores, como líderes, todos sabemos que le decimos algo a la iglesia, todo el mundo está de acuerdo y 2 semanas después nadie se acuerda, ¿verdad? Porque este tema de la visión, de las cosas fundamentales, hay que insistir, como nos dice Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Que estos temas se los estarás transmitiendo a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, lo mismo en la iglesia. Sí, y también el tema de comunicar y de repetir la visión es importante, pero cuando hablamos de renovar la visión, es importante que el pastor asista a eventos, sí, lea libros. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Quizás usted ya tiene lo que necesita, pero si no, hay opciones, ¿verdad? Obviamente hay libros que pueden ser muy formativos y también hay oportunidades de conocer. Obviamente este podcast le estamos tratando de ayudar en su visión. También nosotros tenemos algunos eventos durante el año, Enlace Global o Moviliza. Enlace Global es una conferencia de 2 días y medio, 3 días, ¿verdad? Muy amplio para ayudar con la visión. Moviliza es algo más corto que hacemos en varios lugares del país, ¿verdad? Exacto. Pero son todos para ayudarle a usted a renovar, entender, a estar conociendo, a ver la realidad. Y renovar su visión. Renovar la para visión. Que pueda llegar a la iglesia local y pueda transmitir esa visión. Así que eso es importante con el pastor. En otras palabras, el pastor, siempre digo, es el que abre la puerta a las misiones mundiales, ¿no? El pastor es el que abre
o en algunos casos, El que cierra. el que cierra, ¿no? Esperemos que no sea su caso, Así es. querido consiervo en el Señor. Pero bueno, pero también decimos que el pastor es uno que levanta un líder, ¿verdad? Sí, Que levanta un líder, un equipo. Empezamos hablando de la necesidad de un líder la vez pasada. Y obviamente, ¿quién va a levantar ese líder? Bueno, quizás alguien se puede presentar al pastor, pero el pastor es el que decide, el que propone, este es el que va a dirigir, a implementar la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Nos ha tocado como Movilización Hispana relacionarnos con muchos pastores realmente, y pudiéramos nombrarles un montón de ejemplos. Viene a nuestra mente, ahora a mi mente, la historia o el movimiento que ha hecho algunos de los pastores. Por ejemplo, uno de los pastores, el pastor Mendoza, ¿verdad? Ah, sí, Víctor, extraordinario. Mendoza, ¿verdad? Que ha hecho un trabajo excepcional en el hecho de levantar a un líder, de confiar en un líder, de darle oportunidad a ese líder que arme equipo y que pueda llevar su iglesia realmente a impactar las naciones de la tierra. Así es. Y en el caso de Víctor, es un pastor muy cuidadoso, muy serio, edificando una iglesia muy seria. Entonces no es de dar simplemente una responsabilidad, pero él fue viendo la capacidad del hermano Iván y al final, él le dio a él la responsabilidad al hermano Iván, ha levantado un movimiento desde su iglesia que ha afectado a otras iglesias donde los jóvenes de edad universitaria, digamos, están yendo al mundo. La verdad que ha sido asombroso. Y no solo la iglesia o el pastor Mendoza, pero podríamos hablar del pastor Luigi Reyardo, del pastor Ramón Medina también, sí, hoy vicepresidente, ¿verdad?, no sé si es ahora, pero fue el segundo vicepresidente de la Convención Bautista del Sur. Pero que hicieron un trabajo excelente en eso de levantar un equipo, levantar un líder y delegar la tarea, obviamente acompañando, ¿verdad?, con la visión y todo eso. Realmente tremendo. Es algo que hace el pastor. Y puso, ¿verdad?, una cabeza de un punto de lance en una isla en Indonesia, ¿verdad?, a partir de su iglesia, encomendándole la tarea al líder, que es el movilizador de esa visión, ¿verdad? Y han hecho un trabajo extraordinario. Así que realmente una de las tareas que hace el pastor es justamente, ¿no?, levanta un líder, ¿no? Decimos, da visión, después de dar visión levanta un líder, le delega la responsabilidad, acompaña. Ahora, algo importante también, Jasón, es importante que el pastor de una iglesia local sea obediente, independientemente de cuál sea el tamaño de su congregación. Así es. La verdad que cometemos el error, todos nosotros, ¿verdad? Hay mucho para hacer, no tengo los recursos, no me da el tiempo, vamos a dejar esto. Pero dejar lo que Jesús dijo y de hacer discípulos a todas las naciones, sus últimos mandamientos, lo principal, la razón para la cual Él vino, no lo podemos dejar. Entonces tenemos que encontrar la manera. Interesantemente, mencionaste a 3 pastores, cada uno una iglesia de cierto nivel, de ciertas posibilidades. Obviamente Champion Forest, varios miles, pero las otras iglesias también iglesias fuertes. Fuertes, sí. Pero no es solo para la iglesia grande, fuerte, ¿verdad? Sí, tenemos el ejemplo del pastor Tino Treviño. Así es. Que realmente de una iglesia, no recuerdo, cuando él comenzó a involucrarse en la tarea misionera, creo que eran 18, 20 miembros de la iglesia, una iglesia en sus comienzos. El pastor Tino Treviño aceptó el desafío de empezar a viajar, a hacer la tarea, a involucrarse y realmente, bueno, de hecho fue uno de los que llevó por primera vez a Ramón Medina. Así es, Ramón Medina fue con él allí a la isla de Flores, ahí en Indonesia. Exactamente. Y bueno, y Dios lo ha llevado ahora al pastor Tino Treviño realmente a tomar otros vuelos, ¿verdad? Otra tarea, otras responsabilidades allá en Texas, que muy prontamente vamos a estar con él en un Moviliza. En un Moviliza ahí en Lufkin, Texas. Octubre, aprovechamos, ¿verdad? Allá octubre. Está. Si están por esa zona, estamos invitándoles a todos que estén presentes con nosotros. Octubre 7 y 8. Así que, pero es importante. Entonces, un pastor obedece la tarea misionera, obedece sus responsabilidades misioneras, independientemente del tamaño
Y eso me recuerda a Jesús Guillén, que yo le preguntaba, hermano Jesús, ¿cuánta gente tiene en su iglesia? Y él me decía, es que soy un fracaso. Jesús Guillén es muy especial. Yo siempre quise ser una iglesia grande, pero no puedo llegar a 100. Creo que estoy hecho para 80. Y le pregunté cuántas iglesias, si había ayudado a empezar iglesias, me dijo, sí. ¿Cuántas? 22. Y entre ellas se reunían unas 3.000 personas. Pero su iglesia, una iglesia pequeña, pero él captó la visión y ha sido obediente por más de 15 años en el oeste de África, a tal punto que él ha movilizado iglesias en Texas, ha ayudado a enviar misioneros desde América Central, bueno, América Latina y desde aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Una iglesia pequeña, pero un pastor que ha decidido ser obediente a la visión. Quiere decir que no importa cuál es el tamaño de su iglesia, lo importante es ser obedientemente, independientemente del tamaño. Pero también no dejemos de hablar, estamos casi corriendo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer esto no muy largo, pero también una responsabilidad del pastor es que también el pastor debe cuidar a los misioneros, a los que la iglesia está conectados, ¿verdad? O si es el misionero de su propia iglesia, a veces simplemente es un misionero en relación, pero el pastor tiene que aprender a cuidar. Y también viene un pastor a mi mente. Sí, la verdad que el tema del cuidado es bien importante. Antes de que menciones ese pastor, no nos damos cuenta a veces las dificultades. Cualquier miembro de nuestra iglesia puede de repente encontrarse en dificultades económicas, emocionales, espirituales. Cuanto más un misionero en el campo es fundamental. Que no tiene a veces con quién charlar, con quién hablar, su familia, sus hijos. No ¿verdad? tiene iglesia donde reunirse, es él y su familia nomás, domingo tras domingo. Entonces a veces necesitan, ¿verdad?, que ese pastor, y a veces es el pastor de su iglesia, y a veces tomamos esa responsabilidad porque nos damos cuenta, aquí hay un hermano que podemos ser de apoyo. Sí. Y viene a mi mente el pastor Rafael Santamaría. Así es. ¿Cómo ha llevado adelante? Contanos un poquito acerca de eso. Sí, el pastor Rafael Santamaría de aquí de Virginia, ¿verdad? Y él tiene una pareja de su iglesia que están sirviendo en el sur de Asia. Están haciendo un trabajo tremendo. Estuvimos allí con un equipo, no sé cuándo fue, mayo, junio, por ahí, y Dios está bendiciendo tremendamente a esta pareja. Sin embargo, hubo un momento, 2 o 3 años después de salir, que fue una crisis muy grande, porque la verdad que la cultura tan distinta, ellos estaban solos, no tenían otros misioneros a su alrededor, no habían otros creyentes, estaban en una situación que demandaba mucho. La situación de nuestra hermana había pasado por un cambio, porque aquí tenía su trabajo, tenía sus responsabilidades, manejaba su presupuesto y de repente se encontró en una situación totalmente distinta y estaba entrando en una depresión. Y ahí fue donde el pastor toma la responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, a los misioneros. Y esta es una tarea que como pastores siempre tenemos y que tenemos que cuidar, ¿verdad? Así y es interesante que ellos llamaron al pastor y el pastor tomó una responsabilidad de llamarlos, de estar en contacto, de hablar, de aconsejar, hasta que salieron de ese lugar. Exactamente. Así que súper importante también esa parte de la tarea pastoral en cuanto hablamos de el pastor como ustedes ven, el pastor tiene un rol fundamental. Sí. Y por último, Jasón, ¿qué hay de la tarea de multiplicación? Cuando el pastor debe multiplicar la visión. La verdad que es una de las tareas fundamentales. Cuando nosotros hemos hablado de las iglesias, las etapas de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de una iglesia que está despertando, hablamos de una iglesia que empieza en movimiento, pero en realidad quizás sin mucha estrategia, sin entender la realidad, y después empezamos una iglesia que empieza a alinearse, ¿verdad?, con una estrategia global que entiende la realidad, y después hablamos de una iglesia multiplicadora, y estamos hablando de ese pastor que permite que su iglesia sea una iglesia que multiplique la visión. Que tiene influencias sobre otras, influencias de un pastor sobre otros pastores. Y no sé qué pensás, pero viene a mi mente la vida y el ministerio del pastor Tuches. Obviamente, tremendo, tremendo. Hay pocos que han sido usados tan... Es como COVID para infectar a tanta gente, ¿verdad? La visión misionera. Exactamente. Realmente el pastor Tuches ha tenido una tarea muy, pero muy buena contagiando la visión misionera, no tan solo a miembros de la congregación, sino a pastores alrededor de su estado, del país, inclusive
en Guatemala, en partes de Latinoamérica. Así que esa es otra de las tareas del pastor en las misiones. Y parte de lo que él ha hecho, él ha estado involucrado, su iglesia, en 3 países distintos, en el sudeste de Asia, en Indonesia, en Tailandia, en Myanmar, y en cada uno él ha llevado a otras iglesias, a otros pastores que ahora también están llevando esa visión, implementando la visión. Así que hemos hablado un poquito acerca de cuáles son los roles del pastor. Decíamos, el pastor transmite visión, el pastor levanta un líder, arma equipo, ¿verdad? Obedece independientemente cuál es la cantidad de miembros de su iglesia. Entiende que no solamente las misiones es primero mi Jerusalén y después lo demás, sino que entiende que es una responsabilidad. Al mismo tiempo, Jerusalén y Judea y Samaria y lo último la tierra. Al mismo tiempo, exactamente. Comunica continuamente, refresca la visión, pero también hablábamos de la importancia que el pastor cuida, ¿verdad?, a sus misioneros, y por último, que el pastor tiene que multiplicar la visión con otros, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta sería, y para cerrar este podcast este día, sería, los pastores que nos están viendo, ¿cómo están con la visión misionera? ¿Cómo estás con los roles que te corresponden como pastor? Esa sería una pregunta. La otra pregunta sería, ¿cómo te podemos ayudar? Exactamente. Comunícate con nosotros porque nosotros queremos ser de apoyo. Cualquier lugar de Estados Unidos estamos nosotros listos para apoyar, y en otros países, en la medida que podamos, también estamos dispuestos. Así que les dejamos con estos pensamientos, con estas ideas, y esperamos muy pronto volver a reencontrarnos a través de otro podcast con estos breves pensamientos acerca de la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Y como verán, esto nos entusiasma mucho. Es extraordinario porque pasan cosas como ir a Colombia y poder presentar el Evangelio y trabajar con no alcanzados y estar desafiando y ver pastores que toman un rol aún más importante que lo que uno ha podido hacer. Así que esperamos que usted también sea parte, se una en lo que podamos apoyar a las órdenes. Que el Señor les bendiga y será hasta nuestro próximo podcast.